Hay una escritura que dice, mientras haya vida hay esperanza. Amén. Si todavía estamos vivos, quiere decir que tenemos esperanza de corregir lo que hemos errado y reformular de pronto nuestro proyecto de vida. Ok. Hombre, lo primero siempre es agradecer por su tiempo, porque hoy en día el factor del tiempo es valiosísimo. Yo lo he identificado de esa manera. Hoy en día trato de aplicarlo mucho a aprovechar muy bien el tiempo, respetar mi tiempo y por ende el tiempo de los demás. Sí, claro. Obviamente por formalidad le pregunto cómo está, cómo me le va, cómo ha ido, cómo están sus cosas, cómo va todo, pastor. Pues bien, gracias a Dios, y te agradezco por el espacio que me permites aquí en esta plataforma a través de Continentales, y saludando también a las personas. Gracias. Mi nombre es Neiger Gutiérrez. Ok. Soy pastor, por la gracia de Dios, pero también Amén. soy empresario de la región. Bien emocionados con lo que está pasando acá en Jamundí, con lo que está pasando en Cali. Dios está levantando como una generación como intensa, en el sentido de querer construir tejido social, Ok. de poder reconstruir lo que de pronto otros destruyen, y a través de estos espacios precisamente es que logramos llegar a las personas con un mensaje Sí. que pueda ser restaurativo. Yo me dedico precisamente a eso, y todo lo que tenga que ver con ayudar al ser humano, ayudar a cambiar la mentalidad, ayudar a levantar proyectos, sueños, todo eso se identifica conmigo. Ok. Entonces, el estar aquí es extraordinario. Muchas Hombre, gracias. amén. No, con todo gusto. Fíjese que yo decía, siempre se charla cosas interesantes y como constructivas con las personas que yo conozco. Entonces yo dije, ¿por qué no documentar eso? Y en ese orden de ideas, aportar valor a de pronto alguien que no la esté pasando bien. Entonces, ese concepto alimentó tres bases fundamentales. La primera es pensar en las personas que no la están pasando bien, porque hay personas que se han encerrado como en su realidad, no ven salida, todo les molesta, o sea, básicamente que no les provoca como que amaneciera para abrir sus ojos. Y yo en algún momento, yo tendría por ahí alrededor de unos 21 años, yo solamente quería que llegara la noche para acostarme a dormir y desconectarme de mi realidad. Entonces yo a usted le quiero preguntar, ¿qué opina y qué le puede servir a una persona que está pasándola mal, que no le encuentra salida a la situación, que se siente mal? ¿Qué puede usted opinar de esa persona y cómo cree que puede salir de ahí esa persona? Pero yo creo que a todos nos pasa esos momentos, ¿no? Es propio de nuestra humanidad, Okay. en la que a veces sintamos como que no sabemos para dónde vamos, o si lo que estamos haciendo de pronto es como mi propósito, Okay. o mi razón de ser. El buscar un propósito, el buscar una razón de ser, una realización, es propio del ser humano. Okay. Y yo pienso que, si no puedo decir todos, en cierta forma estamos buscando caminos hacia esa realización. El tema es que a veces los buscamos en los lugares equivocados, y en las formas equivocadas, o con las personas equivocadas. Un ejemplo, ¿cuál podría ser de buscar este propósito en un lugar equivocado? A nosotros nos puede desviar muchas cosas. Uh-huh. Ideología, Okay. nos pueden desviar gente, nos puede desviar situaciones de pronto adversas que nos desanimen. Okay. Y podemos sentirnos de pronto en un cruce de caminos, con 4 caminos, y no saber por dónde pasar, o qué camino tomar. Eso es normal. Uh-huh. Lo que no es normal es quedarnos bloqueados allí sin tomar decisiones. Si una persona ha tomado decisiones en su vida erróneas, por lo menos le debe quedar la satisfacción de que tomó decisiones. Okay. Alguien decía por ahí, mejor es vivir
morir por algo que vivir por nada. Bueno, no lo Sí. llevemos tan extremo, Sí, pero en cierta forma, si tú te has equivocado haciendo cosas o buscando cosas, por lo menos, perdón, por lo menos estás buscando. claro, Entonces, lo importante allí es, si has tomado caminos incorrectos, pues ahí está la experiencia para aprender. sí, Ah, hay una escritura que dice, mientras haya vida hay esperanza. amén. Si todavía estamos vivos, quiere decir que tenemos esperanza de corregir lo que hemos errado Ujú, y reformular de pronto nuestro proyecto de vida, ok, nuestra realización, pero no quedarnos bloqueados eh, o retroceder en esa búsqueda. en esa búsqueda. Fíjese que yo continúo siempre analizando unas frases, en este caso analicemos una nomás, que va muy de la mano con la primera pregunta. Esa frase se la atribuyen a Albert Einstein. Él dijo, definición de locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Por qué yo la traigo a colación? Porque es que a veces no estamos conformes con nuestra realidad, pero queremos hacer siempre exactamente lo mismo e irónicamente esperamos tener resultados diferentes. Sí, nosotros somos buenos para hacer formatos y casarnos con ellos, Ok, sobre todo cuando estamos pasando ya a una edad adulta o de pronto incluso a una edad ya de un adulto mayor. Es muy difícil cambiar un anciano es eh, complejo, ¿no? porque él piensa que ya su formato es el formato que es y es el que debe ser. Sí, Eh, por eso, si nosotros, por ahí decía alguien que después de los 40, empeñate en cambiar eh, hasta los 40, ya después ujú, de los 40 va a ser más difícil. Sin embargo, yo tengo 50 y sigo replanteándome muchas cosas. Todo depende también de la mente humana. sí, Ahora, um, eh, ustedes saben que Albert Einstein tuvo transformaciones en su vida, ¿no? sí, 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 Albert Einstein comenzó por un camino y terminó por otro. ujú, Él comenzó por la matemática y terminó por Dios. sí, cierto que sí. Él terminó hablando de Dios. Ajá, Y a muchos nos pasa eso. Hay una escritura que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, de lo que sembrares, de eso cosecharás. amén. No podemos pedirle a un árbol de manzana que dé aguacates. Si tú quieres tener mejores resultados, tienes que parar un momento y reanalizar si lo que estás haciendo vale la pena Ujú, o si tienes que más bien cambiar la perspectiva. Porque si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a cosechar lo mismo. Si exactamente, yo siembro algo en maldad, pues voy a cosechar maldad. maldad, Pero si yo empiezo a sembrar bondad, generosidad, bendición, eh, de eso mismo voy a cosechar. a cosechar. Mire, usted le puede arrancar una sonrisa a una persona, usted la puede arrancar por amargado que sea, usted le puede arrancar una sonrisa a una persona sonriéndole de frente y saludándolo. Yo creo que de 10, 8 te van a devolver la sonrisa. La sonrisa, De pronto 2 no, pero de 10 te va a quedar la satisfacción que 8. Por eso la vida es de rebote. ujú, Lo que tú tiras se te vuelve. se te devuelve. Y si quieres tener resultados diferentes, definitivamente tienes que replantear y mirar si lo que estás haciendo vale la pena o si ese formato más bien toca o cambiarlo y hacer otro o replantear ese formato de otra manera, con otros métodos. Otro método. Yo creo que eso sucede a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Todos necesitamos replantear nuestro camino. Yo replanteé mi camino a los 19 años. 19 años, Estaba haciendo las cosas mal, ok, estaba viviendo mal, viviendo una vida frustrada, una vida limitada, una vida de bloqueo ok, mental, de pobreza mental. Y hubo algo en mi vida que Dios permitió que pasara, que fue la muerte de mi hermano mayor, ok, y que a través de esa muerte, cuando muchos pensaban de pronto que yo antes me iba a deprimir todavía más, ajá, porque sufría de depresión, ah, y la gente pensó de pronto que yo, que yo iba más bien a cometer una locura. Al contrario, Dios permitió que ese golpe anímico de perder a mi hermano mayor a los 19 años hiciera una transformación en mí.
eso causó que yo cambiara mi manera de pensar. Yo dije, estoy haciendo las cosas mal. Por ejemplo, yo estaba alejado de Dios, Sí. estaba alejado de Dios, de las cosas de Dios. Y yo ese día, precisamente el mismo día de la muerte de mi hermano, decidí empezar a buscar las cosas espirituales, empezar a buscar a Dios Ok. un poco, de una manera tremenda. Me metí mucho, mucho Pero en estaba Dios. joven, ¿no? 19 años. Sí, tenía 19 años, estaba pensando incluso acabar con mi vida, estaba pensando en suicidarme. Ujú. Por eso hoy en día ayudo a las personas que tienen esos pensamientos. Hoy en día me dedico con mi esposa a, a restaurar, a sanar a las personas en su parte emocional, en su parte espiritual, porque yo fui un beneficiario de la mano poderosa de Dios. En su caso, lo que lo ayudó a salir de esa depresión y esos pensamientos suicidas, ¿se lo atribuye directamente a Dios o tuvo, digámoslo de esa forma, a través de Dios tuvo, digamos, otras herramientas que lo ayudaron a salir de esa situación? Dios siempre está allí Ok, dándonos las soluciones para todo. ok, Yo pienso que fue un trabajo en equipo entre Dios y yo. ok. Dios te ama, Dios nos ama y Amén. Dios nos ha puesto todo para que nosotros, eh, la Biblia dice que Dios ha puesto dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Sí. Y el camino de la vida está lleno de promesas, de bendiciones, de restauración, de sanidad, de liberación, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel emocional. Ok, La verdad, Dios siempre ha estado allí todo el tiempo. todo el tiempo. Y Dios siempre está allí y estará allí todo el tiempo, listo. Pero se necesita un trabajo en equipo. Dios necesita trabajar contigo. Dios ¿Usted, necesita trabajar conmigo. eso usted lo identificó en ese momento o lo identificó tiempo después? Es decir, usted tiempo después dijo, no, fue Dios el que me ayudó a salir de ahí, o desde que sucedió usted lo identificó que había sido Dios el que estaba trabajando con usted. Mm, Fue Dios, o sea, Ok. Dios se atravesó en mi camino. Ok, pero siempre lo supo usted, siempre lo sintió que era Dios, Al principio lo sospechaba, lo sospechaba. luego pensaba que era religión, Ok, luego después pensé, porque el conocimiento de Dios, David, es progresivo, la revelación en Dios es progresiva. ajá, Dios no te suelta el paquete al mismo tiempo porque toda esa información te podría hacer daño, claro, no. pero Dios te va mostrando, te va como enviando cuotas de su amor, Ok, paquetes de su amor pequeños y paquetes de revelación. Al principio yo pensé que estaba entrando a una organización, como por ejemplo entrar a AA ajá, o organizaciones sociales de rehabilitación o cosas por el estilo. Yo pensé que entrando a una iglesia era algo parecido, pero luego me di cuenta que realmente la mano de Dios me estaba dirigiendo ok, y fui conociendo a Dios poco a poco a través del tiempo y a través de las experiencias que tuve con Él. Y todavía estoy descubriendo ujú, cosas de Él sigue, y pues eso es extraordinario ok, porque ok, todo de Dios nunca acabaremos de aprender. amén, Todos los días encontramos y vamos a encontrar cosas nuevas en Él y eso es lo que llena la expectativa mía porque me doy cuenta que nunca se acaba eh, eh, la progresión de bendiciones, la revelación Dios la va soltando cada día nueva y como dice el Señor, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana ok, y, y eso lo llena a uno de alegría ¿por qué? Porque con otro tipo de conocimiento o con otro tipo de experiencia, una vez la persona aprende, ya luego se siente que llegó a un tope ujú, y algunos no soportan ese tope porque dicen ya lo sé todo. exactamente, Con Dios nunca es así. Tú llegas a montañas y luego te das cuenta que siguen montañas más altas. Eh, es una visión al estilo águila, que ok, encuentra una montaña, pero luego ve que hay montañas más altas más y altas, se remonta más hacia arriba ajá, y eso lo emociona. Esa es una buena adicción. ok, Dios es una buena adicción en el sentido que siempre nos va a dar una expectativa para seguir adelante. para ir más allá. Yo hace 18 años llegaron esas dos palabras a mi vida. Yo no lo entendía en su momento. Yo decía, pero Dios mío, esto muy seguramente será uno de tantos pensamientos recurrentes que le llegan a uno a la cabeza y mañana se irá. Pero hermano, los días, años pasaban y esas dos palabras no se iban de mi cabeza. Entendí con el tiempo que esas dos palabras eran mi propósito o desde donde iban a ser mi propósito. Obviamente, yo sé que esto cada vez lo voy entendiendo mejor. Aún
aunque ya pasó tantos años, yo sé que conforme pase el tiempo lo voy a ir entendiendo mejor. Pero yo le quiero preguntar a usted, si usted lee la palabra unión, ¿qué se le viene a la cabeza? Bueno, eh, la verdad, unión, hay varias formas de mirar este aspecto, ¿no? Ok, Hay gente que está unida, pero realmente no está integrada. ok, Yo puedo estar unido, pero no necesariamente integrado. sí, Esa correcto. es la diferencia entre lo que es un grupo y un equipo. Ok, El grupo pueden estar unidos para algunas cosas, ujú, pero el equipo está integrado. Los equipos de fútbol, por ejemplo, a ti que te gusta el sí, fútbol, siempre los técnicos intentan integrar, más que unir, integrar. sí, es Es correcto. decir, la integración implica volverse más familiar, Ujú, mm, volverme más con el otro, ponerme más en el zapato de los zapatos del otro y entender al otro como tal. La verdad, Dios quiere que nosotros nos integremos y Dios anhela que el hombre se integre, pero la realidad nos muestra que lo que sucede es que el hombre se une para ciertos trabajos y ciertos propósitos. Y esos propósitos a veces suelen ser a veces un poco egoístas. egoísta. Entonces, siempre tal persona me sirva a mi propósito, voy a estar unido con ella. Si no, entonces no voy a inventes. El tema de la unión es un tema bastante difícil de explicar. Difícil de explicar. Lo otro también con la unión es precisamente que los sueños de la gente no son los mismos tampoco, ¿sí? Y la realidad la gente la ve de diferentes maneras Ujú, y a veces esa realidad hace que la gente no logre como sentirse identificado con el otro, así es. ¿sí? Yo, por ejemplo, trabajo la parte espiritual Ujú, y tengo muchos amigos, gracias a Dios, tengo muchos amigos que no son cristianos, ok, pero he conservado la amistad con ellos. sí, No les he quitado la amistad, ni los he dejado llamar ni nada. Sin embargo, yo sé que con ellos no me integraré en ciertos aspectos. Estaré unido como persona, como ser humano con ellos porque quiero conservar su amistad, sí, pero en ciertas cosas sé que no me van a seguir. Entonces ahí es difícil también yo poderlos integrar. Dios quiere que nos integremos, pero que nos integremos en Él, ok, en las cosas que Él ama, en las cosas que Él sigue. Yo he aprendido con el tiempo que si queremos realmente encontrar una verdadera unión, una verdadera integración, tenemos que buscar unirnos todos en las cosas de Dios, en las cosas de Dios. porque en ellas sí es posible integrar diferentes sueños a un propósito general. Mm, De hecho, la Biblia no habla ni siquiera de nuestros propósitos. La Biblia dice del propósito que el propósito no es de nosotros, sino que es de Él. O sea, Dios tiene un sueño. ajá, Él quiere que nos integremos al sueño de Él ok, y que nuestros proyectos particulares, personales, no renunciemos a ellos, ajá, pero sí que los integremos eso, al propósito que Él tiene. Dice David en los Salmos, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. El salmista dice, el propósito es de Él, sí, su propósito. Y Dios cumplirá su propósito en Él. Mi pregunta es, ¿Dios quería que David fuera rey? No necesariamente. Dios quería que David estuviera en el propósito de Dios. ajá, Y dentro del propósito de Dios le permitió ser rey. ok, Y así pasa con todos. Yo siento que no se trata de dejar nuestros proyectos, pero sí poner nuestros proyectos en las manos de Dios. Dios nos va a permitir conocer personas con las cuales realmente integrarnos en esa búsqueda. es correcto. ¿Cómo podemos identificar? A ver, venga, yo planteo una pregunta. O sea, ¿cómo podemos identificar si el proyecto o la visión que tengo sí proviene de Dios o no proviene de Dios? Sí, no sé si me hago entender. O sea, ¿cómo decir, esto lo descarto porque no proviene de Dios, esto lo tomo porque sí proviene de Dios? ¿Cómo podemos identificar eso? Eh, Tenemos que leer la escritura. ¿Ok? Es necesario que las personas lean más la Biblia. No como un libro histórico o, no, o como un libro de pronto
de texto, sino la Biblia es un código de vida. La Biblia es un libro espectacular. De la Biblia se han escrito miles de libros personales de cristianos que han tomado desde 2, 3 versículos, han tomado toda una enseñanza y la han escrito en un libro. Yo pienso que nosotros tenemos que ir al código. El código es la Biblia. Ok. Si leemos un poco más la Biblia, vamos a poder entender cuál es el sueño de Dios y poder integrar mi perspectiva, mi proyecto al proyecto de Dios. Ejemplo, yo quiero ser un ingeniero. Los jóvenes, por ejemplo, que están en las universidades estudiando y para ser arquitectos. Yo hablaba hace poco con un topógrafo y él decía, yo estudié topografía, nunca pensé, ahora es cristiano y es pastor. Ok. Pero cuando estaba joven él pensaba que iba a ser topógrafo, pero ahora es pastor y es topógrafo. Y él dice, cuando yo entiendo el tema del diseño, antes de que se haga una construcción, un edificio o algo, llaman a los topógrafos para que revisen el terreno, El suelo, sí. para que tomen fotografías, para que revisen los suelos. Y él dice, porque es que ese edificio que se va a construir tiene que ir en el diseño. El diseño es primero que el edificio. Y todos tenemos un diseño distinto. ¿Sí? Todos somos distintos. A Dios le gusta la diversidad. Dios no te va a cambiar tu personalidad. Dios no va a cambiar lo que tú eres. Porque es que tú tienes una huella digital única. Tú eres distinto a los demás. Por eso tienes que estar dividido a los demás, no. Pero sí en el sentido de que si yo acoplo mi diseño al propósito de Dios, el propósito de Dios está en la Biblia. Él quiere que nosotros lo busquemos. Él quiere que lo amemos. Por ejemplo, toda la ley, los profetas se resumen en: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Él quiere que lo amemos y amemos a nuestro prójimo. En eso se resume toda la ley y los profetas. Cuando yo empiezo a analizar, por ejemplo, el sueño de Dios, que es que lo amemos a Él como Él nos ama, porque Él nos ama con amor eterno, y que amemos al prójimo, partiendo ya de esa revelación de su propósito. Entonces ahora yo sí voy a ser un topógrafo, un arquitecto, en función de eso. ¿No se ha topado usted con personas, por ejemplo, que son grandes profesionales, pero son terribles como personas? Tratan a la gente terriblemente mal. Así es. Usan su poder y sus alcances no para ayudar a los otros, sino para pasar por encima de otros. Son personas que incluso son excelentes en lo que hacen, pero son terribles como personas. Lo que Dios quiere es que nosotros primero trabajemos en nuestro interior. Nadie puede cambiar mi interior sino Dios. Cuando yo cambio mi interior, todas las extensiones de mi interior, que son carrera, conocimiento y lo que tengo, mi carro, mi moto, mi casa, todas mis extensiones como tal, van a girar en torno al propósito de Dios. Si me meto con Dios, yo voy a ser un poco mejor persona, voy a ser mejor ser humano. Un perro no puede ser más perro, un caballo no puede ser más caballo, pero un ser humano sí puede ser mejor ser humano, pero solo si deja que Dios lo afecte positivamente. Mire que mientras que usted habla, obviamente voy tomando muchas cosas para mí. Y por ejemplo, usted lo que comentó de la unión, como estar unidos en Cristo, ¿sí? Me va dando mucha información a mí. Es decir, hay una frase que me gusta mucho que dice que el que deja aprender, deja de crecer. Así es. Y yo no quiero dejar de aprender, no quiero dejar de crecer. Y para mí todos, incluso estos espacios, me nutren inmensamente a mí. Y obviamente el propósito que yo siento tener hasta el momento, yo sé que no ha llegado a su punto máximo. Yo sé que hace falta irlo acondicionando, mejorando. Y de eso se está encargando Dios. Y esto para mí es una muestra de ello. Porque me va dando más información para poder yo entender esto que Él en su momento me entregó. Así es. Ok. Pasemos a la segunda palabra, paz. Para usted, ¿qué es la paz? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando lee paz? Bueno,
Eh, de la paz se habla mucho, ¿no? Sí, De la paz se habla mucho porque la gente piensa que la paz es la tranquilidad que se encuentra cuando nadie me molesta, ok, o que la paz es ponerme de acuerdo con mi adversario, ujú, o que la paz es firmar un tratado de paz. Pero realmente esas cosas no son paz. El tema es que la paz es una sensación producto ok, de una, de un equilibrio en mi interior. Dios, tú no vas a poder estar en paz con otro cuando no estás equilibrado en tu interior. La Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras, ujú, los conflictos, las peleas? ¿No es de vuestras concupiscencias que combaten en vuestros propios miembros? O sea que antes que la gente haga la guerra con el otro o contra otro, ya estaba en guerra interior. Ya había una situación de guerra en su interior y por eso él no puede ahora sí convivir con el otro o ahora está haciendo guerra con el otro. ese punto es buenísimo. Sí, el tema de la paz es eminentemente intrínseco a nosotros. Nace de adentro hacia Yo afuera. tengo que hacer la paz conmigo mismo. Yo tengo que hacer la paz conmigo. Pongamos un ejemplo de qué puede ser que no estemos en paz con nosotros mismos. Un ejemplo, si actuamos de tal forma, si pensamos de tal manera, es un indicativo de que no estamos en paz con nosotros mismos. La manera en la que expresamos nosotros las cosas muestra nuestro interior. Por ejemplo, Ok, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la habla la boca. boca. Sí, entonces, es una vez me enseñaba un pastor, me decía, él había sido muy peleón, ¿no? Pero ahora que era pastor, se volvió la persona más noble que yo jamás he conocido. Ok, Una persona, era una hermosura de persona. Se llamaba Sigifredo Duque. No sé si viva todavía. Y él me decía que precisamente eso, él había sido muy peleonero. ujú, Pero él con el tiempo entendió, desde luego, cuando empezó a acercarse con Dios, desde lo peleonero que había sido, que él peleaba porque tenía un problema en su interior. Luego él veía a una persona que peleaba y decía, pobrecita, tiene un problema interior. Y eso le ayudaba a él a no reaccionar violentamente contra esa persona, sino más bien entender que si el otro está vociferando ujú, maldiciones, que si el otro está tirando golpes, que si el otro está atacando, realmente tiene un problema en su interior. Luego, trabajar el interior, ¿sí? Es primordial para luego yo poder hacer la paz exterior con los demás. No es de afuera hacia adentro, ujú. ¿sí? Y tampoco es esperando que los demás cambien, ¿sí? Sé que los demás tienen que dejar de atacarme para yo entonces ahora sí estar en paz con ellos. No, Ok, no es de afuera hacia adentro. ujú, Todos tenemos una guerra interna en diferentes áreas, en diferentes formas. Tenemos una guerra interior. Usted no puede negar eso, que todos peleamos con nosotros mismos en muchos aspectos. sí, A veces hasta porque dejamos las llaves dentro del vehículo. Qué estúpido soy. Y ya estamos golpeando a nuestro otro yo. sí, sí, O cuando cometemos errores, ¿sí? Eh, 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 yo sabía que no iba a poder hacerlo. Es que yo soy un tonto, yo soy un bruto, yo no puedo con esto. Estoy en guerra en mi interior. Es un efímero, ujú, es una falacia intentar hacer la paz con otros cuando yo no he hecho la paz conmigo mismo. El Señor dijo, yo les doy ujú. mi paz les dejo, mi paz les doy, pero entiendan que yo no se la doy como el mundo se las da. Y luego les dice, no se turbe su corazón. O sea, se va al interior y dice, es que en el corazón tuyo, en nuestro corazón, es donde nacen nuestros conflictos. Luego, ¿qué es lo que tenemos que sanar? Nuestro interior. Por eso la paz tiene que nacer desde mí. De Tiene, adentro hacia afuera, exactamente. correcto. Mi hermano, ahora si analizamos las dos palabras juntas, yo le pregunto, ¿usted cree que nuestro mundo, nuestra casa, entiéndase casa como nuestro mundo, nuestros semejantes, cambiaría si hubiese más unión y más paz? Sí, ¿Cambiaría de claro, alguna manera? sí, claro.
Eh, mm, cambiar el mundo, cambiar el mundo. No hay muchas personas trabajando por cambiar el mundo y que Ok. Dios las bendiga Amén. en lo que están haciendo. Pero volvemos al mismo punto. Primero tenemos que trabajar mucho con Con nosotros. nosotros mismos. El tema es si se puede. Ok. De pronto no tenemos en el momento la capacidad para hacer, por ejemplo, que no hayan guerras entre países, Ajá. porque eso ya no depende de nosotros, depende de los dirigentes, depende de muchos aspectos que se salen de nuestras manos. Y eso podría deprimirnos diciendo, pero no se va a lograr nunca la unión y la Sí. paz. Pero desde los espacios en los que estamos, David, Ujú. podemos generar ambientes de unión y de paz. Mira, yo creo que algunos ya saben este ejemplo y es el ejemplo del niño que está sobre la playa. Ha habido una subida de mar, eh, eh, se metieron las olas, Ok. subió la marea Ok. y al devolverse la marea quedaron muchas estrellas de mar en una extensión de kilómetros de playa. Ajá. Y hay un niño tomando una estrella de mar para salvarla, porque se están quemando con el sol, y la tira al mar. Y alguien se le acerca y le dice, ¿tú crees que vas a poder salvar todas estas estrellas que se van a quemar ahora a la luz del sol? Él dice, yo tal vez no pueda salvar todas estas, pero esta que tengo en mi mano ya la salvé. Y la tira al mar. Yo creo que desde nuestros espacios, con la ayuda de Dios, Amén. Dios quiere que empecemos a trabajar desde nuestros espacios. Miren, hoy somos más de 8.000 millones de personas, pero en el principio, ¿cuántos eran? ¿2? Ok. ¿Ves? Ujú. ¿Cómo llegamos a ser 8.000 millones? Desde 2. Entonces, desde nuestros espacios que tenemos a nuestro alrededor, desde nuestra propia familia, podemos empezar a construir ambientes de unión y de paz. Ok. Cuando mi familia, cuando yo esté en paz en mi interior, amén, Amén. hay que entender también que para yo estar en paz en mi interior tengo que estar hacer las paces con Dios, porque a veces peleamos con Dios, pero cuando yo esté en paz en mi interior y empiece a construir espacios de paz en mi familia, con mis vecinos, con la gente que tengo alrededor, la gente va a empezar a hacer eso y va a empezar a imitarlo. La gente obedece más por imitación que por órdenes. Veía hace poco un video de una niña, 2 niños con la mamá, Ujú. que están en su sala, y entra el papá, y la mamá corre y abraza al papá. Es Ok. más, se le brinca a sus brazos, y los niños se quedan mirando. Luego, después de la siguiente escena, vuelve y el papá regresa a la casa al papá y ella vuelve y hace lo mismo. Sí. En la tercera escena ella se detiene un poquito y la que corre es la menor. Y luego ella corre tras la menor y abraza a su marido. Pero en la cuarta ella decide quedarse y son los niños los que corren a abrazar a su papá. La gente va a imitarte en lo bueno o en lo malo que tú hagas. Si tú estás construyendo un ambiente de paz con los que tienes alrededor, ¿sí? Otros van a mirar eso y van a querer copiarlo. Copiarlo. Van a decir, yo quiero eso. Yo quiero esa familia. Ok. Cómo ellos viven de bien. Cómo resuelven sus conflictos de bien. Yo quiero ser así. De repente van a investigar o de Ajá. repente se te van a acercar y decir, Y van a oye, preguntar. ¿cómo haces tú para? Y tú vas a poder decirles, no, mira, y vas a poder compartirles. Es que yo cambié, Ujú. mi esposa cambió. Empezamos a construir espacios de paz y de unión y esto es lo que estamos construyendo. Y eso se va a volver una red, Se una va red. ampliando, va Y creciendo. cuando menos pensemos, muchos van a estar siendo contagiados por esa buena actitud. Amén. Seguro que sí. Y fíjese que lo que usted dice me hace sentido con una frase que alguna vez escuché, que dice que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Y es básicamente lo que usted acaba Amén. de mencionar. Llegamos al punto 5 que yo le comentaba, que es Sí. básicamente el segundo pilar o el segundo motivo que me llevó a hacer estos podcasts. Sí. Es pensar que todos tenemos algo para decir que alguien necesita escuchar. En este momento usted tiene algo para decir, algún mensaje que nos quiera compartir, que en su momento estoy seguro que a alguien le puede resonar, le puede
le puede llegar? ¿Algún mensaje para decir? Sí, claro, el mensaje, pues tendría muchas cosas para decir, pero Ok, el mensaje que, que más resuena en mi mente para poderlo compartir a las personas es que se puede conquistar la libertad, ok, eh, se puede conquistar la restauración y la sanidad. amén. Yo soy un amante de la libertad, de la restauración y de la sanidad interior. Yo pienso que ese es el pilar número uno y principal para nosotros poder ser mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. No religiosos, Ok. sino hijos de Dios. ¿Cómo podemos identificar esa diferencia? O sea, no religiosos, sino hijos de Dios. O sea, ¿cómo podemos decir, uy, estoy siendo como religioso? Recalculemos. La época de Jesús había religiosos Ajá, y había personas que quisieron creer en Jesús ok, de manera, eh, ¿cómo lo digo? Sinceramente. El tema es que el religioso conoce los esquemas, conoce los protocolos, conoce los ritos, ajá, pero ya no le pone corazón a eso. Está esquematizado, está bloqueado por el ejercicio mismo de lo que sabe. ok, Eh, con esto no estoy diciendo que no estudiemos teología, con esto no estoy diciendo que no nos formemos, porque yo mismo me estoy, todavía sigo estudiando, claro, incluso estoy en una escuela ahora teológica. Lo que estoy diciendo es que um, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ok, Y esos adoradores no tiene que ver que si saben o no teología o no la saben. Eh, Se trata más bien de la actitud de mi corazón, ¿sí? Esa es la diferencia entre un religioso. Los religiosos siguen reglas, ritos, no son transparentes porque tienen miedo al juicio social, tienen miedo a perder su, su posición social si son transparentes y se muestran como personas. ok, Ellos están detrás del hábito, detrás de los ritos, mientras que el que quiere ser espiritual se muestra espiritual. Hace poco hablábamos de eso y yo te decía que el primero que dio el paso para la transformación y la restauración en mi familia fui yo. Antes de pretender cambiar a mi esposa o a mis hijos, el primero que hizo el proceso de liberación, de sanidad y de restauración, que son los procesos a los que yo me dedico con mi esposa, y el Ministerio Luz Sin Fronteras, que es el ministerio que nosotros lideramos, pero ellos primero vieron en mí el que yo quise hacer las cosas de corazón. ok, Y yo soy transparente a la hora de decirle a las personas qué era lo que yo sufría, de cuáles eran mis adicciones, cuáles eran mis problemas, en las cuales yo no podía salir y se volvía un ciclo repetitivo. Y a eso fue que me le concentré en restaurar. Cuando logré hacerlo, mi esposa, sin yo decirle que lo hiciera, también lo hizo. Y ahora lo están haciendo mis hijos. Y la iglesia que lidero también lo está haciendo. ok, La gente me está siguiendo porque ven en mí no una religiosidad, sino ven un ser humano que fue restaurado. Esa es la diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Entonces el mensaje que yo expando hoy en día por todo lado es: Jesucristo vino no solamente para salvarnos de la condenación en el infierno. Jesucristo murió en la cruz para que nosotros fuéramos liberados. Y ojo, porque verdaderamente libres, hablo de una verdadera libertad, ok, no de una libertad media, sino una verdadera libertad. Él vino para que fuéramos liberados, para que fuéramos restaurados y para que fuéramos sanados. Todo esto, desde luego, desde la perspectiva espiritual, emocional, mental, eh, desde tu interior, ujú, que fue lo que yo hice. Yo me cansé de los protocolos, ok, me cansé de esconder cosas con miedo de no perder cargos.
Fui líder en la iglesia, en las iglesias en las que estuve, fui líder de muchos programas, pero yo mismo hablaba con mis mejores amigos y les decía, pero mira, yo tengo una adicción, tengo una situación, tengo un problema, sufro de depresión. De repente vienen pensamientos difíciles, no sé qué hacer, pero me daba miedo que la gente supiera, porque me sentía que así era vulnerable a la crítica, que me iban a despedir, que me iban a sentar, que me iban a disciplinar. Ok. Por eso me cansé de los protocolos religiosos y decidí ser transparente. Ujú. Hoy en día la gente sabe lo que soy y si no me pueden preguntar, Sí, sí. y todo con el objetivo de decir, yo me pude levantar con el poder de Jesús, yo me pude levantar haciendo procesos serios de restauración. También las personas se pueden restaurar y alcanzar su libertad completa. ¿Cómo podemos explicar la palabra libertad a la que usted hace referencia? O sea, ¿cómo podemos ponerlo, o sea, para que pronto entendamos mejor ese término libertad, a qué corresponde, o cómo se expresa, cómo se manifiesta libertad? La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok. Uno puede conquistar libertad en algunas áreas de su vida. De repente eh, es un concepto muy general, muy global. Ujú. Mm, Nosotros tenemos una naturaleza humana que ha sido dañada, ha sido pervertida por el pecado desde los inicios, como un computador que fue diseñado de fábrica para funcionar bien, pero que de repente entra un virus Ujú. y afecta su software Ujú. y empieza a dañar por dentro. Ok. De la misma forma, nosotros fuimos diseñados para el éxito. Dios no nos diseñó para el fracaso. Pero un virus malicioso con engaño y mentira, que se llama pecado, Ok. lo introdujo Satanás Ok. en nuestras primeras generaciones. Y eso pasó a nosotros genéticamente y dañó nuestro ser. Por eso la naturaleza humana, ¿sí?, intenta ser buena y no lo logra. Cuando yo hablo de libertad, hablo precisamente, no estoy hablando de perfección, Ok. porque el único perfecto es Dios. Amén. Estoy hablando de que poco a poco nosotros vamos teniendo la capacidad de conquistar áreas de nuestra vida y las vamos celebrando. Ujú. Esa es la libertad. La libertad se conquista por áreas. Ok. No pretendas conquistar la libertad completa. Empieza a trabajar área por área. Ejemplo, el pueblo de Israel, cuando iban a entrar a Canaán, ellos empezaron, ya Canaán había sido declarada como el territorio que Dios les iba a entregar. Ajá. Por la declaración ya estaba allí. Dios ya declaró la libertad sobre ti. Ok. Pero ellos tenían que ir ciudad por ciudad, área por área. Entonces, no te empeñes, porque te podrías frustrar, ¿no? Ok. No te empeñes en conquistar la libertad completa y decir, Completa. entonces, hasta que yo no la encuentre, entonces te vuelves obsesionado por eso. No, empieza a trabajar en las áreas, área por área. Empieza a trabajar, por ejemplo, empieza con tu área espiritual. Ujú. Mejora tu relación con Dios. La Biblia dice que sin Él nada podemos hacer. Metámosle esto a psicología. Sin Dios no estamos simplemente especulando. Metámosle a esto sociología. Estamos hablando de temas sociales, pero si no está Dios, ahí nos vamos a quedar dando vueltas en la sociología. Sí. Se comienza primero con Dios. Primero con Dios, es decir, tu área espiritual. Empieza a restaurar tu área espiritual. Ujú. Restaura tu relación con Dios. Cuando el pueblo de Israel conquistaba las ciudades, luego celebraban y decían, conquistamos una ciudad, faltan 20 y pico, vamos por otra, y conquistaban otra y lo celebraban. Ok. Empieza tú conquistando área por área, y cada vez que conquistes un área, con la ayuda de Dios, Dios te va a ayudar en ese proceso. Amén. Celébralo como si estuvieras conquistando tu libertad completa. Amén. Y luego continúa con otra área.
Dios está contigo. Escúchame. Amén. Cuando tú te has puesto en la tarea de empezar a restaurar las áreas de tu vida, Dios es el primero que te va a ayudar, porque Dios es el más interesado en que tú cumplas tu propósito. Fíjese que hay una palabra que me encanta que dice, no recuerdo en qué parte de la Biblia lo leí. Esa es otra cosa que a mí me gustaría implementar, ¿no? Como empezar a memorizar los libros y todo esto, ¿no? ¿Acaso hay algo imposible para mí? ¿Es que dice? ¿Acaso hay algo imposible para mí? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Imagínese Sí, usted. y Él es uno de los atributos de Dios es que Él es el todopoderoso. Es decir, nuestro poder es limitado, Sí, pero Él es todopoderoso. Por eso es que tenemos que ir trabajando de la mano con Él, porque nosotros nos movemos en lo natural, pero Él es sobrenatural. sobrenatural. Tú puedes trabajar con tus manos lo que esté a tu alcance. Lo que se te salga de tus manos, déjaselo a Dios. ¿Ya? Ok, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo Cristo que me fortalece. fortalece. Es decir, si yo quiero tener autoridad para conquistar áreas de mi vida, puede ser la personal, el área profesional, el área educativa, tu área sexual, tus relaciones, qué sé yo, tu área empresarial, porque Dios quiere también que tú seas prosperado económicamente. El enemigo nos ha robado todo lo que quiera y tenemos que conquistar el área económica a nivel personal, a nivel individual. Ok, ¿Sí? Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo, está diciendo, con la mano de Él, yo voy a conquistar cosas que se salen de mis manos, ujú, porque como humanos somos limitados, somos limitados. pero con la ayuda de Dios somos ilimitados. Wow. Espérate, espérate, porque esto está tremendo. Gloria a Dios. Agárrate duro. Pues a ver, mi hermano, yo cierro con esta pregunta. Usted tiene enfrente una persona que quiere llevar esas dos banderas, que quiere no, que lleva esas dos banderas. ¿Qué me aconsejaría para yo tener en consideración en mi trasegar, en mi caminar, con esas dos banderas en mi mano? ¿Qué me puede usted aconsejar Unión y a mí? paz. Unión y paz. Sí, pues lo que estábamos hablando ahora precisamente. Empieza, pues ya lo estás haciendo, ¿no? Estás empezando, y celebro eso, ¿no, David? Que estás Gracias. comenzando a restaurar algunas áreas de tu vida. Empieza desde ti mismo, es espectacular, no, les digo la verdad, es espectacular el sentarse aquí y poder decir, yo he conquistado áreas de mi vida que antes no podía y ahora he encontrado la manera de ayudar a otros. Es que eso se vuelve así. Cuando tú logras superar una limitación, ya luego tú puedes ayudar al otro a superarla también él. Y eso da alegría, poder ayudar. Yo siempre quise desde pequeño, uno de los sueños míos era, yo quería ser como cowboy no, Boy Scout, Ah, Boy Scout o estar en la defensa civil ok. o en la Cruz Roja. Yo soñaba desde niño con ayudar a la gente y a veces yo decía ayudar a la gente y a veces quería meter a todo el mundo a mi casa y me metía en unos problemas porque veía a una persona en la drogadicción y ya quería meterla a la casa. Mamá, mira, ayudemos a este muchacho. Espérate, así no podemos ayudarlo, mira que él está. Pero siempre quise ayudar. Créanme que yo soy feliz. Yo soy feliz, me siento muy feliz cuando puedo ayudar. Ayer estábamos haciendo precisamente una administración de liberación Okay. y de restauración a una persona allá en Cali. Y después yo salía de allí como caminando en el aire, Sí. dándole gracias a mi Cristo, a mi Señor, de poder yo ayudar a otro a ser libre y porque yo sé que yo ya viví eso, Ujú. yo pasé por ahí. Sería mentiroso decirles, hablarle a una persona sobre libertad cuando yo no la he experimentado. Sería mentiroso hablarles a una persona
se puede, se puede restaurar, te puedes levantar de una adicción, por ejemplo. Te puedes levantar de una adicción ah, sin yo vivir. Eso se vuelve mentiroso. Cuando yo era religioso, a veces predicábamos así. Estábamos como llenos de mentiras, Sí, sí, sí. porque predicábamos algo que no vivíamos. Y yo me cansé de eso. Por eso yo te aconsejaría, David, y a todos los que te siguen y los que están en tu grupo y en tu equipo de trabajo, y también a las personas que nos ven, comiencen a trabajar desde ustedes mismos. Empiecen a trabajar desde su yo. Ustedes saben, el que no cojea de un lado, cojea del otro. Sí. Ustedes saben cuáles son sus problemas. Si de pronto estás en depresión, en ansiedad, si estás envuelto en estrés, eh, qué sé yo, eh, cualquier situación, el primero que la conoce es uno. Claro que hay cosas que uno no conoce, ¿no? Que Dios también le revela, pero por lo menos lo que más te aqueja, empieza a trabajar en eso, pero mete a Dios allí, no saques a Dios de la ecuación. La gente me pregunta muchas cosas, y yo siempre me estoy, ay, pero ¿por qué siempre estás hablando de Dios? Que yo no puedo vivir sin Dios. O sea, ¿cómo puedo yo decir que logré de pronto restaurarme de las adicciones, por ejemplo? Yo era adicto a la pornografía, Okay. era adicto a los juegos también, sufría de depresión, eh, tenía episodios de ira, yo estaba más rayado. Y así es el ser humano, mire. Un carro bonito, hermoso, recién pintado, último modelo, y alguien por envidia toma una moneda y lo raya, por envidia, lo raya. Es un auto nuevo, es un auto del año, tiene todas sus capacidades pero está rayado. Está rayado. Y cuando lo ven dicen, está rayado, pero no, véndame otro porque este está rayado. Y te pueden rechazar por eso. Y puedes estar limitado por eso. Pero si dejas que el poder de Dios empiece a restaurar la tonería y pintura, en este caso, después de que salgas de la tonería y pintura, Dios va a restaurar el diseño original, ¿sí? Y vas a cumplir el propósito de Dios. Ese sería como mi consejo. Fantástico. Comienza contigo. El gran error de las personas es el otro, sobre todo en los matrimonios, ¿no? Cuando yo doy consejería matrimonial, pastor, es que mire, ella es una mal geniada, mire, es que vamos a hablar de ti, ¿sí? Vamos a hablar de ti. No, mire, yo sí, la verdad es que si yo soy mentiroso, he tenido otras relaciones, entonces uno ya empieza, ¿cierto? Y el Espíritu Santo comienza a revelarle a esa persona, oye, pues tú estás juzgando, pues la iglesia no juzgues para que no seas juzgado, porque dice, contabas que tú juzgas, ¿cierto? Estás haciendo lo que dijo Adán, ¿no? Lo que dijo Adán ante el Señor, ¿no? La mujer que me diste por compañera está dañada, luego ella tiene un problema, tú también. Tú tienes porque tú me la diste dañada. O sea, esa actitud no te va a ayudar. Adán debía haber dicho, la embarré, la regué, ayúdame, perdóname. Yo creo que Dios lo hubiera restaurado. Esa pregunta yo se la quería hacer. ¿Usted cree que de alguna manera se hubiese cambiado, no sé si decir la historia, si Adán hubiese adoptado una postura diferente? La decisión de una persona repercute hacia sus siguientes generaciones. El Señor dice, yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Y así, de cuarta en cuarta, se viene hasta nosotros. Si Adán hubiera tomado, si Adán hubiera respondido de manera adecuada, si Adán se hubiera dejado ayudar, Dios le hubiera restaurado ahí mismo. Pero el egoísmo de Adán, de echarle la culpa a los otros. Mira que luego la mujer también hizo lo mismo. Este me está echando la culpa a mí. No, la serpiente me engañó. Y la serpiente, pues que ella es el diablo, pues ya él sabe que es el que fraguó todo esto. Pero el detalle es, Adán, es cierto, nosotros hemos sido en cierta forma víctimas de Satanás, pero también somos responsables de nuestra restauración. Voy a volverlo a repetir. Somos víctimas de lo que el enemigo sembró en nuestras generaciones.
pero somos responsables de nuestra recuperación. No podemos quedarnos, no podemos victimizarnos. Ajá, y quedarnos allí. Pobrecito Ok. yo soy la víctima, entonces ayúdenme, ¿cierto? No, Ujú. voy a ser responsable, porque Dios también le dio un libre albedrío Ujú. al ser humano, ¿sí? Tú puedes empezar a tomar las mejores decisiones, Ok. porque si empiezas a tomar las mejores decisiones, a empezar a dejar que Dios te ayude a caminar por lo correcto, ¿cierto? No solo te vas a restaurar tú, sino que vas a restaurar las generaciones que siguen. Ellos van a imitar Claro. lo que tú haces. Lo que tú haces, ellos lo van a imitar y ellos van a trascender también con el ejemplo que tú dejas. Tiene mucho sentido eso, pastor. Yo creo que han quedado muchas enseñanzas, muchos mensajes bonitos que en su momento yo estoy seguro que le va a aportar a alguien. Y en ese orden de ideas se cumple el cometido que tengo yo, que es aportar valor. Entonces yo quiero agradecerle, Gracias. inmensamente agradecido. Quedamos para una próxima edición, si es la voluntad de Dios, y de esta forma terminamos. Gracias, David. Gracias.